¿Ya? Gracias, Jacqueline. Es una de las primeras que activó su cámara. Bueno, tengan buenas tardes todos. Mi nombre es Eddie Otoniel de León Morales. Soy abogado y notario egresado de la San Carlos. El curso que voy a tener a bien dar con ustedes y colaborar es el curso de criminología y política criminal. Bajo este rubro es un curso de especialización. Lo que yo les quiero referir a todos es que no me miren como un docente o como un profesional, sino que como una persona que va a compartir conocimientos con ustedes. ¿Ya? Lo único que le molestaría a Ani es que me cancele los micrófonos para que no tengamos distractor. Más solo participe cada uno, que levante la mano o solicite habilitar el micrófono. Ya. Antes que todo, el curso de política criminal y criminología, a mí en lo particular, me gustaría saber a grandes rasgos qué personas tienen en determinado momento conocimiento por haber cursado algún material vinculado a la criminología. ¿Por qué la criminología? Por una sencilla razón. La criminología es una de las bases del derecho penal. Sin embargo, voy a referir en este caso y voy a compartir con ustedes en la pantalla el programa. Como ustedes se pueden dar cuenta, el programa hace referencia a un curso de especialidad. Lo que tienen que tener claro es de que el curso tiene, mande, Ya me voy tiene porque ya empecé. una zona mínima, ¿ya? Para Ya me tener voy. derecho al examen final, Ya me voy. que es de ¿Ah? 41 puntos. Micrófonos, por favor. Desde que empecé clases, ya me voy. Nah, eso de Compañeros, los sus derechos se arregló micrófonos, con por Diego. favor. Entonces, este curso tiene, al igual que los demás cursos de especialización, pues tiene la característica que tiene un parcial, tiene una zona y tiene un punteo de examen final. Se gana con 61, tienen que tener una zona mínima de 41 puntos para poder tener derecho al examen final y prácticamente la catedrática auxiliar es la encargada de ver la asistencia. Yo no me voy a quebrar la cabeza con la asistencia, pero prácticamente podríamos referir que tenemos regalados 20 puntos de asistencia, ¿ya? Ahora, en el caso, para mí, como docente, les puedo decir que es más fácil
un curso en el cual yo no lo sé todo, ¿ya? Sin embargo, construimos entre todos el conocimiento. Ahora, Ya, ¿por, señor. por qué esta circunstancia? Pues les voy a decir este hecho. Prácticamente yo podría venir, darles un resumen o utilizar un libro de texto como el libro de Aspectos Generales de Criminología, que es de Raúl Arquímedes Manchamel Leiva, y es un libro eminentemente chiquito que no pasa de más de 100 páginas y podríamos tomar el contenido de ahí y hacer el examen. ¡Pum! Fácil. Pero no es eso en determinado momento lo que más contribuye al adquirir conocimiento por cada uno, sino que es preferible adquirir conocimiento de una manera global. ¿Cuál global? Pues cada uno Profe, desde un punto de vista. ¿Por qué? Les voy a referir saliéndome un poco del tema porque en mi papel pues no soy eminentemente, actualmente no soy docente, pero sí fui docente en la universidad, en el CUNORI, en la Mariano Gálvez, en la Facultad de Derecho. También he dado clases en administración de empresas e ingeniería en sistemas. Sin embargo, que yo venga y vaya a dar la clase magistral, pues es más fácil para el estudiante, viene, copia, pone atención, escribe y no hay ningún problema, aprende todos los tips, pero no abarca el contenido, porque para mí, como profesional, puede ser que del libro hayan ciertas cuestiones que sean importantes y hay otras que para mí no son importantes porque yo ya las sabía. Pero a la hora de leer el contenido, ustedes no lo saben, pero deberían de saberlo. Por consiguiente, entonces, entre más lee uno, pues más aprende, ¿verdad? ¿Qué estudios he tenido? Pues, al igual que ustedes, estudié en la facultad, la carrera de Derecho, estudié una maestría en Derecho Penal en el 2002. Estudié una maestría en docencia universitaria porque era obligación cuando impartía clases en la Mariano Galvez y ahí están los pensum cerrados. No tengo las tesis de grado culminadas, ¿ya? Únicamente tengo los conocimientos adquiridos. Ahora, en cuanto a este curso, pues el programa claramente determina en los tiempos en los cuales se debe cumplir con cada uno de la temática. Y en el caso, podría referir que el primer aspecto es la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. Aquí en esto vamos a analizar el concepto, la definición provisional, ¿ya? Una definición provisional del término o el concepto criminología. ¿Por qué la criminología está determinada como una ciencia y a través de la evolución de la ciencia como tal, en un aspecto antropológico, después sociológico y después propiamente como criminología, llega a determinarse que la criminología es una ciencia que con un saber está al servicio del poder? Bajo esos aspectos, pues se va a analizar la criminología como una ciencia de la patología individual, o sea, las causas individuales en cada ser humano que lo hacen criminal en determinado momento. La criminología como una ciencia de la conducta desviada. ¿Por qué desviada? Pues porque nos dan los lineamientos y sin embargo no queremos seguir los lineamientos y entonces es en donde nos desviamos de lo que nos ha establecido la sociedad como tal. La criminología como una ciencia causal explicativa de la criminalidad. Bajo esa circunstancia de la criminología como una ciencia causal, pues busca establecer cuáles son las causas por las cuales se cometen crímenes o en determinado momento nacen a la vida los ilícitos penales.
Asimismo, también la criminología como una ciencia de un método científico. En un primer término, la criminología se ha referido que es eminentemente empírica y que en cierto aspecto de su evolución no se consideraba como una ciencia y al final sí, pero ¿por qué? Porque sí tiene un método, tiene una observación, tiene teoría, tiene hipótesis bajo esas circunstancias. Bueno, dentro de los demás contenidos está la criminología como una ciencia cuestionadora del poder. ¿Por qué cuestionadora del poder? Porque se va a estudiar desde tres puntos de vista, la criminología como una ciencia de reacción social punitiva, el actuar de determinadas conductas de los miembros de la sociedad va a tener como consecuencia en determinado momento que el Estado reaccione de manera legislativa ante tales acciones, reprimiendo o sancionando tales conductas sociales. En ese caso también está la necesidad de construir un saber criminológico para América Latina. ¿Cuál es esta necesidad de construir un saber criminológico para América Latina? Bueno, a nivel nacional, pues lamentablemente nuestros legisladores tienen una tendencia hoy en día, copio y pego, pero lamentablemente el copio y pego es como los trabajos en la computadora. Puede ser que copio y copié mal y pegué mal por consiguiente. Yo a lo largo de, de la docencia, que fueron 20 años, ahorita tengo 3 años que dejé de haber dado docencia y ahorita que pues estoy retomando nuevamente este bello, una bella labor, tiene esta circunstancia. A veces, por ejemplo, les he dicho a los estudiantes, por ejemplo, una cuestión que no viene en el curso como tal contenido, pero por ejemplo, he referido que me determinen la necesidad entre un concurso necesario de acreedores o un concurso voluntario de acreedores. Pues estamos hablando de materia penal, civil o laboral. Bueno, estamos hablando de materia civil. Pero fíjense que lo curioso es que lo que yo refiero es que copio y pego mal. ¿Por qué? Porque a la larga de los trabajos, cuando he analizado los trabajos, ciertos estudiantes me han establecido la ley de enjuiciamiento civil, pero nosotros no tenemos ley de enjuiciamiento civil. Esa ley es eminentemente española. Por consiguiente, lo que hicieron fue buscar información, porque la web nos puede dar tanta información, pero nos puede dar lo que se conoce como una fake news, una noticia falsa, pero también nos puede dar un contenido falso. Entonces, todo lo que yo pueda decirles el día de hoy puede ser mi punto de vista, pero puede ser verdadero como puede ser falso. Y el hecho es que a lo largo de la carrera profesional, van a tener ustedes varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque eminentemente me voy a enfocar en este aspecto criminal o delictivo. Cuando vayan a tribunales hay una característica bien importante. El Ministerio Público lleva una hipótesis, un caso, y la defensa tiene otra postura, otra idea sobre los hechos. Pero todavía aparte de eso, hay que tomar en cuenta que en su caso también puede haber un querellante y el querellante es coadyuvante del Ministerio Público cuando no hace las cosas que el Ministerio Público debería de hacer. O, por ejemplo, vio un ofrecimiento de prueba, un medio de prueba, y entonces viene el Ministerio Público y no lo ofreció, entonces el querellante viene y solicita que se incorpore. Entonces también tiene otro tipo de postura, pero el querellante va siempre sobre otro aspecto de la criminología. ¿Y cuál es el aspecto? La criminología tiene varios aspectos de estudio, como lo son, en primer lugar, el delito, ¿ya?
El segundo, el delincuente. Tercero, a la víctima. Entonces, el querellante en este caso, o la política criminal o la criminología, va a estar enfocada en cuanto a la víctima. Y muestra de ello es que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 25 la tutela judicial efectiva. Pero hoy, lamentablemente, esa tutela judicial efectiva se inclina en determinado momento a un sector determinado del proceso. ¿Y quién? El agraviado. El agraviado. Pero no es solo el agraviado. La tutela judicial efectiva está tanto para una parte como para la otra. ¿Por qué? Porque si se violan principios como el debido proceso, el derecho de defensa, pues entonces no hay una tutela judicial efectiva, ¿verdad? Pero también si se deja sin elementos probatorios y no se aceptan los del querellante, pues entonces tampoco pues hay un resarcimiento de carácter económico a la hora de que una persona sea declarada culpable con la sentencia. Pero hay un punto más importante de esto, que cada uno tenga su punto de vista, eso es sumamente laboral. A ustedes se les está pagando como profesionales, ya sea porque vayan a trabajar en el Ministerio Público o porque vayan a ser abogados particulares o porque vayan a ser abogados de la defensa, se les está pagando por un tipo de asesoramiento eminentemente legal en ese aspecto. Pero ¿cuál es el punto más importante de ese sometimiento del proceso a un control estatal para determinar si procede o no procede encontrar a una persona responsable? Bueno, así de sencillo. La postura del juzgador. Y acordémonos que también ese tipo de postura, ese tipo de postura viene enfocada a una circunstancia bien especial. Hoy en día se dan dos tipos de procesos. Los procesos de manera unipersonal, en los cuales conoce un juez, enhorabuena, es un proceso con un solo juez, solo que a la larga de este proceso, cuando se formula la acusación ante el juez de primera instancia, se da una circunstancia bien especial. El tribunal que va a conocer en el proceso, ¿ya? Tiene una característica, tiene por tres jueces. Y entonces ahí, como que hay una ruleta rusa, digamos. ¿Por qué esa ruleta rusa? Porque puede tocar con un juez que sea eminentemente garantista, o puede ser que tome con otro juez que sea eminentemente carcelero, o en determinado momento, pues venga y toque con un juez que no tenga conocimiento de la aplicación de la normativa legal. Y entonces puede ser cualquiera de esos tres aspectos los que vaya a resolver ese tipo de juez que vaya a conocer del proceso. Pero hay otra cuestión todavía un poco más compleja, que el delito sea de trascendencia, de mayor impacto. ¿Por qué de mayor impacto? Porque entonces ahí ya no va a conocer un juzgador, sino que va a conocer el tribunal de manera integrada. Bueno, ahora, ¿por qué venía yo hablando de todas estas circunstancias o todos estos puntos de vista de que copio y pego mal? Pues lamentablemente, pregunto así al azar, si alguien me puede decir de dónde se origina nuestro Código Procesal Penal vigente. No sé si pregunto, Buenas Eric, tardes, Liceo. ajá, ¿qué tal Espero, César Fuentes? bueno, si Buena estoy tarde. equivocado, me excuso. Hay mucha copia de la legislación argentina en el Código Procesal Penal. De la provincia de Córdoba, Ah, gracias. Ahora ya sé qué lugar. ¿ya? Pues efectivamente. Y pagamos una millonada por ese, por ese Código Procesal Penal.
Y lamentablemente ese Código Procesal Penal trae otra característica, ¿ya? Esa bendita característica que tenemos con ese código es que está todo parchado, ¿ya? Y es por eso. ¿Por qué? Porque como estamos refiriendo en este aspecto acá, la necesidad de construir un saber criminológico para América Latina. Cuando nosotros estamos hablando de esos procesos criminales, trae una característica. Nosotros no tenemos los mismos problemas criminales de América del Sur a los mismos problemas de América Central. Sin embargo, por ejemplo, tenemos, y nos vamos a ir a un lugar tan cerca como es El Salvador, que El Salvador, pues, es su máxima exponencia en actividad criminal son las pandillas. Pero sin embargo, las pandillas no surgieron en El Salvador. Las pandillas surgieron en Los Ángeles. Y esa necesidad de construir un saber criminológico hizo que Estados Unidos viniera y se lavara las manos y empezara a mandar deportados a todos los criminales de América Latina, que eran salvadoreños, que eran guatemaltecos, que eran nicaragüenses. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la delincuencia que se da en ciertos países trae un efecto bola de nieve que crece de tal manera que nos perjudica a nosotros. Y hoy en día, en América Latina, no podemos solucionar el problema de lo que es las maras. Aparentemente El Salvador lo tiene bajo control. No, El Salvador lo que tiene es una política criminal de encarcelamiento. Es a lo que vamos, es a este aspecto. La política criminal o criminología, ciencia que define un modelo de control punitivo institucionalizado. Entonces, alguien me podría decir, por ejemplo, en el caso de nosotros, que la primera relación del derecho de la criminología es el derecho penal, y hay una postura en la que nosotros referimos que el derecho penal es la última ratio. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos del derecho penal, en muchos casos El Salvador tiene penas o tiene proceso penal solo por el hecho de estar tatuado. Y entonces cambiamos lo que es el derecho penal de acto por el derecho penal de alguien que me pueda referir que haya ganado derecho adjetivo, perdón, sustantivo, derecho penal, es el derecho penal de autor. Entonces, ahora, ¿qué diferencia hay en que yo venga y en determinado momento me haga un tatuaje de una telaraña? Porque efectivamente cuando yo era niño me picó una araña y vengo yo y me hago la telaraña. O en determinado momento, por ejemplo, yo soy de León Morales y vengo y me hago una M, ¿verdad? Podría en determinado momento el Estado, bajo esta postura, manejar una política criminal de qué? De persecución para las personas que están tatuadas, ¿verdad? Y a eso hemos llegado. Esos son políticas criminales. Bueno, vamos a seguir. En cuanto a la metodología de el método de la criminología, como yo lo referí, se refería que hay polémica entre los métodos y la lucha de escuelas por ese saber empírico. ¿Por qué? Porque no es como un método científico, que si yo vengo y digo 100 grados el agua quema, vuelvo a subirle la temperatura y verifico, llega a 100 grados y me quema, ¿ya? Es un saber empírico. Y fíjense que dentro de esta evolución del saber empírico, por ejemplo, hay tres estudiosos de la criminología en un primer término.
como lo son César Lombroso en un determinado momento, pero posteriormente Enrico Ferri y el otro es Rafael Garofalo. Sin embargo, fíjense que dentro de la evolución de la criminología, Enrico Ferri viene y en determinado momento llega a establecer que, por ejemplo, la delincuencia o el delito tiene mucho que ver por ciertas circunstancias, como tres factores que influyen y refiere. En lo individual está la raza, la herencia y el temperamento. En lo físico está la temperatura, el suelo y la altitud. Y en lo social, la interacción o el contacto con los grupos. Fíjense que dentro del poco tiempo que tengo yo de trabajar en el organismo judicial, yo manejé una política criminal, fíjense, cuando era juez de paz. Tengo 25 años de servicio en el OJ. Empecé como juez de paz en un municipio allá en Camotán, Chiquimula. Y cuando yo empecé a trabajar ahí, este es un tipo de saber empírico. Eh, Hay una circunstancia que yo consideraba y era que mucha gente toma chicha. Sin embargo, la chicha es una bebida espirituosa, le llaman culturalmente, y está como parte de una cultura. Ahora, por ejemplo, en Villanueva, hay un festival de la chicha. O sea, sin embargo, también, para el que se quiera tomar la molestia, busque en el código penal, en donde está la fabricación de la chicha, ¿ya? Las bebidas fermentadas sin ningún tipo de registro sanitario. Bueno, pero fíjense que era lo curioso que yo cuando empecé a trabajar ahí, yo pasaba y a veces en un fin de semana yo levantaba hasta 9 muertos. Eh, Normalmente me daba cuenta que eran a principio de mes y a quincena, era cuando la gente tenía el recurso económico. Pues entonces dentro de una de las políticas que yo utilicé como política criminal era salir con la policía y le decía que pusiéramos la tamalera. Entonces, y se ponía la tamalera y agarrábamos ruta. ¿Qué creen que hacía la gente? Venía y pensaban que iba a un allanamiento a buscar chicha, entonces la tiraban. Entonces yo venía y manejaba rutas en un sector, rutas en otro, porque yo llegué con 9 años de estar ahí a determinar cuáles eran los puntos conflictivos. Entonces, esos puntos conflictivos tienen que ver mucho en cuanto a la altitud, el suelo, la temperatura. Bueno, ahora, esto lo voy a demostrar con otra circunstancia. ¿En qué momentos es cuando cualquier persona, así, sin una experiencia tal, me podrían decir, podría haber más delincuencia en cuanto a un robo? Pues prácticamente podríamos decir que son en las fechas de fin de mes y quincena. Es cuando uno lo que menos debería de hacer es ir al banco o cambiar fechas de pago para mediados de quincena y mediados entre fin de mes. O sea que es mejor tener fechas de pago entre el 7 y el día 20 para no estar con los pagos directamente el primero y el 15. Es cuando más delincuencia hay en cuanto a desapoderamiento de recursos económicos, asaltos. Ahora, en cuanto al suelo, la temperatura, fíjense que es increíble, pero en la costa sur yo trabajé 15 años en el Tribunal de Sentencia Penal de Escuintla y es increíble, pero en su momento lo que más me llegaba al tribunal eran violaciones. ¿Por qué? Bueno, la gente toma y también en determinado momento es el calor. Sin embargo, si uno mira, por ejemplo, trabajé en el área de Olopa. Cuando uno mira lo que es las violaciones en el área occidental a la costa sur, el calor tiene mucho que ver en cuanto a un tipo de delito. Entonces, por decirles algo, que, por ejemplo, en Canadá, en la época de nieve, hay mucha gente que, por ejemplo, la falta de sol llega a tener una alta tasa de suicidios. Entonces, el no tener luz
me van a decir, la nieve, hay que ver, por ejemplo, si pueden tomarse la molestia de ver ahorita en diciembre, eh, a qué hora sale el sol. Por ejemplo, en ciertas partes de Canadá, en Montreal, por ejemplo, el sol sale a las 8:30 y se mete a las 3:30 de la tarde. Entonces tienen en promedio 6, 7 horas de luz. Entonces, esa poca cantidad de luz ya hace que en determinado momento a la gente le dé depresión. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones empíricas que a la larga van conociendo uno como ser humano de manera que no tiene una comprobación científica como tal, que siempre va a ser así, siempre va a ser así, porque puede haber una reacción. Bueno, vamos a seguir. Ese método empírico y saber normativo va a tener limitaciones del método empírico, también va a tener un principio interdisciplinario. ¿Por qué principio interdisciplinario? Pues la criminología, normalmente cuando uno dice un criminólogo, pues va a decir un médico forense, un grafólogo. Entonces, son personas que se encargan de establecer al delito, la forma en cómo se realizó el delito, vinculado con otras ramas científicas, ¿verdad? El objeto de la criminología, la ampliación de la problemática del objeto de la criminología contemporánea. El concepto criminológico está vinculado a lo que ya estábamos referido, al delito natural, al comportamiento desviado. ¿Por qué? Pues el primer estudioso de la criminología, Lombroso, pues llega en determinado momento a determinar que una cosa es el delincuente y otra cosa es un criminal y otra cuestión es el comportamiento desviado. Entonces, las conductas en determinado momento, si bien es cierto, pueden surgir de un delito de manera natural, la necesidad de comer, ya también hay en determinado momento las conductas que se desvían del canon o de la normativa o costumbre de todos, porque definitivamente hay alguien que no quiere respetar tal circunstancia. De esto podríamos referir, vinculado con el derecho, dos circunstancias. Hay dos tipos de derecho. Vuelvo y dejo abierto para que alguien me conteste. ¿Qué diferencia hay entre Eric García, con la camarita, por favor? ¿Qué diferencia hay entre el derecho vigente y el derecho positivo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Eric. Me agarró caído, fíjese que ando en la calle todavía. ¿Mande? Todavía ando afuera, le digo, no he llegado a mi casa. Ok, bueno. Mario Herrera. Perdone. Mario, ¿qué diferencia hay, Mario Herrera, entre el derecho vigente y el derecho no positivo, ya de manera concreta? Mario está conectado, pero anda haciendo otras cosas. Víctor Blanco, Victoria Blanco. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. ¿Qué diferencia me podría decir usted que hay entre el derecho penal vigente y el no positivo? Canceló el micrófono, Victoria. No, licenciado, fui yo la que hablé. Ajá. No, 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 pero no soy yo. Dígame. Eh, Kimberly. Dígame, sí, Kimberly.
pero como mencionó Victoria, mejor me quedé calladita. No, para que se den cuenta que ni Mario ni Victoria están vinculados, no están presentes, no hay Sí, ningún problema. sí estoy, pero como habló la compañera, no sabía si también se Ok, llamaba igual. bueno, dejémoslo pendiente entonces, Kimberly, dígame. Vale. Es el derecho, el derecho positivo es el que tiene origen escrito y el vigente es el que es actual y es el que es válido. Ok, bueno. Ahora, ¿qué diferencia me podría poner usted, por ejemplo, para que los compañeros lo tuvieran bien claro, entre un derecho vigente, un ejemplo nada más, de un derecho vigente no positivo? Em, no sabría responderle, licenciado. ¿Ya? Ahora vengo yo y le pregunto, ¿usted en qué sistema de vehículos se transporta en Guatemala? En mi propio. Sí, yo sé que es suyo. Sí, Byron, Buenas tardes, licenciado. ¿Puede prender mi cámara? no hay problema, Byron. Buenas tardes, licenciado. Sería como por ejemplo la pena de muerte, ¿va? De que está dentro de nuestra Constitución, pero o sea que no se puede aplicar porque, o sea que estás por cierto, ¿cómo le llama eso? Por cierto escrito que han formulado, o sea que, o por cierta corte de que han formulado de que no puede ser aplicable por los acuerdos internacionales también. Eso sería, gracias. Ok, ahora lo voy a poner, aquí usted me está en su papel de abogado defensor. Ahora yo quiero saber, Edwin Estrada, que tampoco ninguno de los dos me ha cumplido con el hecho de ponerme el carnet adelante, ya, del nombre, porque solo dije un nombre y un apellido. Edwin, ¿qué me le tiene que decir a la postura de Byron? Eh, Buenas tardes, licenciado. Mire, para hacer un poquito más fácil, usted hablaba acerca del derecho vigente, pero no positivo. Entonces, en ¿Correcto? ese sentido, yo le podría decir sencillamente el derecho consuetudinario, porque es vigente, sin embargo, pues no hay una norma taxativamente positiva que dicte, pues, y que entre dentro de las normas jurídicas, pues, guatemaltecas y positivas, que dicte tal, ¿no? Derecho constitucional, tal situación. Tenemos ciertos decretos y todo, pero no es como, por ejemplo, el 169 de la OIT, pero no es específicamente una norma de los propios organismos, tanto legislativo como judicial de nuestro país. Ahora, aquí hay una cuestión, estamos muy bien, muy bien. Vengo yo y pregunto, en la pirámide de Kelsen, Guatemala, ¿nos es vinculante para aplicarlo? ¿Sí o no? Edwin, Perdón, licenciado, se me cortó la pregunta. Vos, Dulce, se lo cambié. sí, Dulce, dígame. Tomarle No, foto. sí, sí, Dulce, dígame. Sí, Dulce Álvarez, dígame. Disculpe, licenciado, se me activó el micrófono, disculpe. Ah, no, yo creí que quería participar. Pues sí, Edwin, el convenio 169 está ratificado por el gobierno de Guatemala. ¿Es obligatorio para nosotros como país aplicarlo? ¿Sí o no? No, ¿Alguien que quiera contestarle a Edwin? Licenciado, disculpe la bulla, yo considero de que sí, debido a que pues hacer un tratado internacional viene siendo como una norma constitucional. Fíjense que, gracias. Fíjense que cuando hay un convenio y nosotros no lo cumplimos, lamentablemente Guatemala tiene uno de los primeros lugares dentro de las violaciones de las normas del derecho, dentro del convencionalismo internacional. O sea, ¿qué pasa? Que cada vez que a nosotros nos llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
nos ponen una sanción de 15, 20 millones. 15, 20 millones por no aplicar la normativa internacional, los convenios internacionales. A lo que yo quería referir es que la pena de muerte sí se puede aplicar en Guatemala, ¿ya? Sí se puede aplicar en Guatemala. Lo único es que ustedes me tienen que determinar, ¿ya? Para el día de mañana, en qué momento Guatemala ratifica el convenio, ¿ya? El Pacto de San José. Ahí es una cuestión tan fácil que pueden determinar en qué fecha se ratificó por parte de Guatemala el Pacto de San José y cuándo se promulgó, ¿ya? El Código Penal guatemalteco. ¿Por qué? Miren, el problema de nuestro ordenamiento jurídico es que con el Código Procesal Penal que tenemos, con reforma y echar reforma y pongo, quito, pego ciertas reformas, lo que tenemos es un código parchado. Pero tan fácil que es establecer en qué año se hizo el Código Penal. El Código Penal tiene una característica. Cuando ustedes abren cuando ustedes abren el Código Penal, cuando se reforma un ilícito penal, se va a establecer el nuevo decreto que viene y está modificando el delito que estaba hasta el código, al código en un primer momento, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, hay delitos en el Código Penal que sí permiten la pena de muerte. ¿Como cuál? Por ejemplo, el plagio y secuestro. Pero el plagio y secuestro en determinado momento, por ejemplo, si se dio la muerte de la víctima, va a determinar que en su momento ese sí se podía. ¿Ya? Ahora, el Pacto de San José determina que a partir de ciertos delitos en cierto tiempo, a partir del momento en que se ratifica, para adelante, para el día de hoy, es que ya no se aplica la pena de muerte. O sea, la pena de muerte no se aplica para los delitos futuros, sino que se puede aplicar para los delitos que ya estaban establecidos en el Código Penal hasta antes de la ratificación. No sé si me entendieron. ¿O alguien tiene duda ahí? Si no, doy por sentado ya ese punto. Sí se entendió, licenciado. ¿Ya? Entonces, ahora, yo quería... Licenciado, Ajá. perdone, yo sí le entiendo a usted lo que nos acaba de explicar, digamos, en los tiempos, pero solo tengo una duda. En otras cátedras que nos han dado anteriormente, sobre todo derecho penal, y en tiempo de elecciones, algunos políticos estuvieron ofreciendo la pena de muerte como tema político, pues para ganar adeptos. Correcto. Y los catedráticos que nos daban las clases decían que esa era una gran falacia porque la pena de muerte en Guatemala no se puede reactivar nuevamente. Entonces sí me queda yo le entiendo lo que usted nos acaba de explicar, pero ellos de forma muy afirmativa nos decían que eso era una falacia porque la pena de muerte en Guatemala estaba totalmente derogada. Yo no sé si Mario Herrera está aplaudiendo la postura suya o... No, licenciado, perdone. No, de primero, el que quería levantar la mano. Primero una disculpa porque no le podía contestar hace un momento. Ajá. Y luego, con respecto a lo del que el compañero estaba diciendo, eso es parte del Pacto San José, ¿verdad? Es porque Guatemala se tendría que salir del Pacto San José para poder reactivar esa pena, si no estoy mal. Usted lo dijo a... Sí, Byron, no sé si quiere aportar algo. Por ejemplo, que se llevó a cabo la última
pena de muerte que se fue en el 2000, ¿verdad? Que fue la inyección letal, ¿verdad? Desde esa fecha ya no se pudo aplicar nada más, ¿verdad? Y que fue aproximadamente cuando fue en el periodo de nuestro presidente Alfonso Portillo, fue cuando se quedó inconstitucional directamente la pena de muerte, ¿verdad? Ahí, Solamente gracias. gracias, Byron. Hay una cuestión. Miren, pues, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo como candidato, puedo ofrecer muchas circunstancias, pero la clave principal de la postura, cuando les hablan, es la reactivación. Para poder reactivar la pena de muerte en todos los delitos o en los que quisiera poner a partir del día de hoy, 5 de diciembre del año 2023 en adelante, yo tendría que renunciar o denunciar y salirme del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte en los delitos que yo quisiera. Pero esto trae consecuencias. Bueno, sanciones de carácter internacional, apoyo económico y todo eso. El hecho es esto, reactivar la pena de muerte, no lo miro yo viable y no se puede. O sea, eso es jugar con la ilusión de la gente. Ahora, ¿se puede aplicar la pena de muerte? Sí se puede aplicar, pero son ciertos delitos específicamente que están todavía vigentes y que no han sido reformados a partir del momento en que ratificamos el Pacto de San José. A partir del momento en que ratificamos el Pacto de San José, no podemos poner ningún delito para aplicarle la pena de muerte. Pero sí hay delitos que tenían la aplicación de la pena de muerte. Si no estoy mal, o sea, tendría que tenerlo ahorita a la mano, ya, por ejemplo, sería la violación de una niña menor de 10 años. Una niña menor de 10 años en determinado momento podría, si yo no estoy mal, pero se los tendría que dejar pendiente para mañana y confirmar, porque no tengo yo estoy ahorita en la casa y mis leyes de manera concreta las tengo en el juzgado. Entonces, en el caso, no se podría aplicar si viene y se hace una reforma al delito de violación. ¿Ya? Entonces, no sé si ya me quedó claro ese aspecto. Yo puedo jugar con muchas posturas, muchas propuestas, pero sí se puede aplicar la pena de muerte a ciertos delitos, pero tengo que determinar que fueron delitos que ya tenían establecida la pena de muerte antes de la ratificación del Pacto de San José. A partir del momento en que yo ratifico el Pacto de San José, me limita a que yo venga y pueda establecer la pena de muerte en delitos que venga y el Congreso vaya a empezar a reformar y que quiera aplicar la pena de muerte como una nueva pena. No se va a poder. ¿Ya? La prevención del delito, ¿ya? Voy a regresar con esta circunstancia me quedé todavía con lo del derecho positivo, derecho vigente no positivo. El hecho, el motorista tiene que utilizar chaleco. Sí, licenciado. Sí tiene. Debería, pero no se cumple. Ahí está. Esa es una circunstancia. ¿Ok? Pregunto, todos los motoristas, ¿qué se necesita para poder circular en el territorio nacional? ¿Se necesita licencia? Sí, licenciado, su licencia y su tarjeta de Tarjeta de circulación. circulación, calcomanía vigente y chaleco. Ok. Casco y chaleco Ok. con la Ahora, protección. y vengo yo y se cumple por parte del Departamento de Tránsito y la Policía Nacional Civil
con su departamento de tránsito? Solo en No, diciembre. En su mayoría de veces No, Ni uno porque ni no se otro, cumple Lick. ni uno. Correcto. Entonces, para el Estado, esa política, esa ya no es una política criminal, esa es una política de carácter económico. Y les voy a decir por qué. Para el Estado es más importante que se cumplan con las normas preventivas del delito o es más importante la recaudación de tributos con la venta de motocicletas. La recaudación de Recaudación de tributos. La recaudación de tributos. Muy pronto ustedes, si no se dan, si no objetan todo esto, se van a dar cuenta que ya las motos ya se venden en país. Poco falta para que se vendan en el pollo campero, en el pollo pinulito y en el pollo granjero. ¿Ya? ¿Sí, Rodrigo? Tengo una duda, y así como en el tema de faltas, cuando existen las cauciones económicas, también vienen siendo tributos para el organismo judicial. ¿Correcto? Sí, Sí, solo esa es la señor. duda. Ah, ok. Sí. Ah, Pero ok. no, pero, ojo, no todas las multas corresponden al organismo judicial. Podríamos establecer, por ejemplo, en una ley especial, por ejemplo, la ley del INAV, áreas protegidas, que en determinado momento, por ejemplo, la multa le corresponde eminentemente al INAV. Ok. ¿Ya? Bueno, No es, pero ahora te puedo decir esto, pero hay jueces que desconocen la ley y utilizan el Código Penal y viene y ordenan el pago de la multa para el organismo judicial. en la tesorería del organismo judicial, cuando debería ser el pago para el INAF. Correcto, ¿ya? Pero acordémonos de que nadie puede alegar ignorancia o desconocimiento de la ley, pero ahí hay un 467 del Código Penal. No sé si alguien tiene el Código Penal a la mano. Espéreme, digo que sí tengo. ¿Qué código? ¿Qué ¿Qué artículo artículo? digo? 467. Ay, ya le. 467. Comete Representación ilegal. prevaricato. ¿Ah? No, prevaricato. 467, representación legal. Pero Representación ilegal. prevaricato es el Código Penal. 462 del Código Penal. Licenciado, buena tarde. Ajá. Prevaricato de árbitros es el 464 y prevaricato culposo 463. Ok, no, yo solo lo estoy Y solo refiriendo. prevaricato 462. 462, entonces. Muy bien. Hay que corregirme. Ya se Sí. dieron cuenta que yo les estoy diciendo, yo estoy, o sea, yo estoy ahorita como en el privado, yo no tengo el código, yo ando por aquí, por allá. ¿Ya? O sea, es lo que nos corresponde. No tengo el código ahorita a la mano, ¿ya? Pero lo importante es saber por dónde voy. Sí. ¿Dónde puedo buscar? Ahora, ¿qué refiere el prevaricato? El prevaricato lo realiza cuando yo dicto una resolución basado en hechos falsos. Y el hecho es que yo estoy dictando, o estoy resolviendo, Y es que ordenando una multa que no corresponde que le ingrese a una institución cuando debería ser otra. ¿Verdad? Ahí estamos, ¿ya? Bueno, voy a seguir un poco más. Funciones de la criminología, que quedan 7 minutos. Bueno, Ya, disculpe, buena tarde. sí, Galeano. Me da una duda en relación al tema de la definición que vamos a usar en materia de este curso. Ajá. ¿Qué definición vamos a utilizar? Porque hay varios autores. No hay ningún problema. En realidad te la podría decir así de fácil, ¿ya? Tu punto de vista o tu definición puede ser eminentemente cualquiera de las tres, de cualquiera de los tres estudiosos, ¿ya? Pero si vamos a, bueno, te voy a poner este caso de una vez. ¿Qué diferencia hay entre un concepto y una definición? La definición que corresponde a un concepto.
Y entonces yo lo que tengo que definir es la definición de criminología, ¿verdad? Pero si yo pido el concepto de criminología, denme un concepto de criminología. Ciencia causal multidisciplinar explicativa que estudia la conducta desviada. Concepto. Criminología, ese concepto. Excelente, Leslie. Criminología. Leslie Ruiz lo dijo. Si yo estoy preguntando el concepto de criminología, ¿cuál es? Criminología. Criminología. Defínanme criminología. Ciencia causal explicativa que estudia la conducta desviada de una persona. Podría referírmelo también, la ciencia que estudia el delito. No, el delito lo estudia criminalística, Lic. Criminología es el delincuente. Podría ser Ok. el estudio de la conducta humana peligrosa, licenciado. No, solo conducta ok. desviada. Va. No Oíme, tipifica pues. todavía conducta peligrosa. Ok, Galeano. Tarea para mañana. Para Galeano, para Rafael Garrofalo, a finales de 1885 determinó la criminología es la ciencia del delito. ¿Qué necesita para mañana, Lic? No, que me la busque, ¿ya? Con todo gusto. Rafael Garrofalo, ¿ya? ¿Cómo define la criminología a finales de 1885? El hecho, Galeano, es que no nos importa tanto una definición. Es más importante que podamos deducir algo, ¿ya? Porque de los tres criminólogos más grandes, ¿ya? César Lombroso, Enrico, ¿ya? Y Rafael, cada uno tiene una postura. Uno es positivista, el otro es causalista. Y por decir algo, si vamos a las posturas de derecho penal, refería en determinado momento que la criminología, ¿quién era el asesino perfecto? ¿Se acuerdan de esa postura, no? ¿De dónde nace el asesino perfecto? ¿Alguien ahí? ¿No? ¿Nadie? Decía en determinado momento Lombroso que el delincuente, el asesino perfecto, era aquel que había nacido de una prostituta y un ladrón. Él era el asesino perfecto. O sea, a la larga es un análisis que él refiere, pero que esté comprobado en determinado momento, no es a grandes rasgos. No hay una comprobación científica de la misma, ¿ya? Entonces, no te preocupes por definiciones. No soy yo de definiciones. Me interesan más razonamientos, ¿ok? La historia de la criminología, en determinado momento, los orígenes, el castigo, las penas corporales. Si te das cuenta, analizamos cierto aspecto en cuanto que referimos que la criminología estudiaba el delito, ¿ya? En su primer momento, en los orígenes, desarrolla y estudia el castigo en el estado absoluto, las penas corporales, la pena de muerte, el proceso adquisitivo, el sistema penal colonial en Guatemala, el origen de la cárcel, ¿ya? Por ejemplo, ¿saben una de las cuestiones en Guatemala? Por ejemplo, los caites, ¿ya? ¿Por qué en determinado momento nosotros le llamamos caites a los sandalias? Eso es algo que deberíamos de investigar y se van a dar cuenta que lo importante culturalmente, ¿ya? La primera política de las primeras formas de conocimiento criminológico, el derecho de castigar y las libertades burguesas, el proceso productivo, el saber criminológico y estratega de control social del Yuminismo, el conocimiento criminológico en la institución carcelaria,
cuestiones estas que calculo que en este punto 5 no va a haber mucho. Estas tres, ¿ya? Para el que pueda, refiero. Léame las primeras 8 hojas de este libro. Aspectos generales de criminología. ¿Apuntan? Aspectos generales de criminología. El libro es de Raúl Arquímedes Manchamé Leiva. Yo les recomiendo, cómprenlo. Es un libro sumamente chiquitito y aquí está. Licenciado, ¿cómo dijo el autor? Disculpe. Raúl Arquímedes Manchamé Leiva. Aspectos generales de criminología. Aquí, en la escuela positiva, él determina, ya, en las primeras 8 hojas o 10 hojas ahí más o menos, están los libros que escribió cada uno, por si quisieran leer, pero no, es importante. Ya, una consulta. Ustedes tienen otro curso ahorita a las 5, ¿ya? Yo soy respetuoso del derecho, solo me recuerdan mañana que continuamos con el punto 6. Ahorita solo les voy a dar los lineamientos. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema. Ya mañana empezamos con el contenido y el primer contenido a desglosarlo, ¿ya? Yo ya se los tenía listo acá, solo con un pequeño... Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la criminología, desde sus denominaciones, objeto de estudio y funciones, así como importancia que cumple hoy en la sociedad. ¿Ya? Pero por respetuoso del tiempo. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento. No, licenciado, por mi No, parte, todo No, bien. licenciado, No, todo bien. licenciado. Licenciado, ¿Ya? disculpe, yo sí tengo una. Sí, dígame. Usted mencionó que Diga, la ciencia pues era la que estudiaba el delito, pero dijo que Rafael Galófalo lo definía a finales de qué año, perdone. 1885. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra? Bueno, pasen feliz tarde. Nos miramos mañana a las 4 de la tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Licenciado. Gracias, Ani, por el apoyo. Bendiciones, licenciado. Gracias.